teórica, ¿sí? Bien, ahí Lucía me comparte el tema del mensaje que subió el profe. Sí, bueno, la verdad, mil disculpas, yo pensé que ya ayer subió la clase, eso tenía entendido, y por eso digo, bueno, hoy vemos esta parte práctica. Pero bueno, ahora vemos algo teórico, algo chiquito, eh, vemos algo de la práctica y vamos a trazar la entrega del trabajo para que ustedes tengan tiempo de ver la parte teórica, ¿sí? Así que no se preocupen. Se está viendo, ¿no? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno. Ahora tenemos que ver el tema de medidas de dispersión. La clase pasada vimos medidas de tendencia central. Acá en este tema es importante. Cuando ustedes vayan a ver el tema de estadística descriptiva y luego tengan que analizar estadística inferencial, se van a dar cuenta que no solamente es importante que ustedes analicen cuáles son las medidas o los puntos centrales de donde está su variable, sino también el tema de la dispersión. Analizar o medir dispersión o variabilidad de datos es algo importante, pero sumamente importante para que ustedes puedan hacer inferencia estadística, ¿sí? Cuando ustedes recolectan su muestra o incluso cuando ustedes trabajan con poblaciones que no son tan grandes, necesitan hacer este tipo de medidas para poder corroborar si realmente cuando vayan a hacer inferencia, esas interpretaciones o esas inferencias que ustedes vayan a hacer realmente tengan menos errores, ¿sí? Entonces, la medida de dispersión es como lo dice el nombre, nos va a indicar la dispersión o la variabilidad de todo el conjunto de datos respecto de un punto central, ¿sí? Dice, es casi imposible encontrar las mismas medidas. Esto es así ya que los individuos o objetos que forman parte de la muestra poseen características diferentes. ¿Se acuerdan que cuando ustedes seleccionan la muestra de una población, ustedes tienen diferentes tipos de objetos, individuos, y cada uno tiene diferentes características? Y nosotros buscamos estudiar un punto central de todas esas observaciones. Entonces, por ahí, al querer hacer ese tipo de estudios, se comete el error y algún tipo de error muestral o a la hora de seleccionar la muestra, y entonces cuando nosotros vayamos a hacer inferencia estadística, podríamos cometer errores. Entonces, estas medidas de dispersión nos están asegurando de que esos errores sean lo menor posible, ¿sí? Acá en realidad tenemos varios tipos de medidas, pero lo que yo veo que el profe les puso en el Power son los siguientes: rango, varianza y desvío y el coeficiente de variación. Ya el coeficiente de variación se usa también en el tema de inferencia estadística, el coeficiente de variación de Pearson, el coeficiente de correlación, eso ya más adelante, ¿sí? Pero no sé si lo llegaremos a ver. El tema del rango. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos datos agrupados en intervalos, calculábamos el rango para poder saber cuál era el número de clase, cuál era la marca de clase? Y yo les decía que el rango también era una medida de dispersión. El rango, como ya lo vimos, se calculaba buscando el valor máximo y el valor mínimo, y ese resultado de esa diferencia es nuestro rango. Pero ¿qué realmente nos muestra el rango? Si ustedes observan, lo que está haciendo es tomar dos puntos centrales, ¿sí? Dos valores. Toma el valor más alto de ese conjunto de datos y toma el valor más pequeño. Y ese resultado que arroja el rango nos está diciendo que en realidad son la dispersión de todo ese conjunto de datos entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Acá tenemos el rango, después hay otro tipo de rango intercuartílico, por ejemplo, pero para este caso solamente ustedes ven el tema de rango. ¿Y cuál es la característica de esta medida? Que es muy sensible a la presencia de valores atípicos. ¿Se acuerdan que eran valores atípicos? ¿Alguien se acuerda que era un valor atípico? Valores muy alejados, puede ser, profe, digamos, que Claro, se... valores o medidas que realmente son muy bruscas, digamos. Por ejemplo, si ustedes van con un datos que van de 0, 2, 4, 6, de la nada salta a un 100 o a un 80, es como un valor totalmente muy fuerte, por ejemplo, que ustedes vayan con 100, 200, 300 y la nada va a 2, es como que son datos muy alejados o están como fuera de lugar, digamos, ¿sí? Entonces, el rango va a ser sensible ante esos valores atípicos, que puede ser bueno y puede ser malo, como el caso de la media, ¿sí? Si es sensible, la ventaja es que nos está diciendo que hay un dato que está como que arruinando nuestra serie o nuestro conjunto de datos. Pero también la desventaja es que el resultado que vaya a dar
no va a ser tan correcto en todo caso, ¿sí? A ver, déjenme admitir a más compañeros. Ahí está. Bien. Ahora, no puede distinguir dos conjuntos con máximos y mínimos coincidentes, pero uno tendrá la mayoría de sus valores mucho más concentrados que el otro. Es decir, no pueden haber dos máximos y dos mínimos, ¿sí? Por lo tanto, decimos que el rango es necesario para calcular la dispersión total de un conjunto de datos en una muestra de población. Acá tienen un ejemplo. Cantidad de miembros por familia. Ustedes van 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Cuál es nuestro valor mínimo? Va a ser el 2. No sé por qué está el 0 acá. El valor máximo va a ser el 12. Ahora, la diferencia del 12 menos 2 es 10. ¿Y qué me está diciendo ese 10? Me dice, del total de familias, la variación máxima de miembros es de 10. ¿Sí? Ustedes tienen un valor máximo que son 12 miembros por familia y 2 miembros por familia, que es el valor mínimo. Ahora, entre esos dos valores hay una dispersión y una variabilidad de datos, ¿sí? Que es 10, que esa es la variación máxima que puede tener entre esos dos puntos. Pero me está mostrando cuál es la dispersión o cómo se distribuyen esa cantidad o esos miembros de familia entre esos dos valores importantes para el rango. Y acá, por ejemplo, yo les calculaba la media. Si ustedes suman esto, les da 42, y 42 sobre 6, ¿se acuerdan que hacía la media para datos simples? Me da 7. Este rango está alrededor de la media, ¿sí? Las medidas de dispersión por lo general nos están mostrando cómo están variando o qué tan dispersos están los datos de ese conjunto de datos respecto a su punto central, que es la media, ¿sí? Este es más sencillo y siempre lo hacemos, ya lo vimos en la clase pasada. Y después tenemos la varianza y el desvío. Estos también son uno de los más utilizados en la estadística y los más importantes dentro de la estadística descriptiva, ¿sí? La varianza. La varianza es una medida de dispersión que mide la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Es decir, que yo para poder calcular la varianza, primero tengo que calcular la media, ¿sí? Pero primero tengo que saber si estoy con datos simples, datos agrupados sin intervalos, datos agrupados con intervalos. Eso es algo que ustedes ya lo tienen que tener de antemano. Ahora dice, aquí equivale a la dispersión respecto de la media en una serie de datos continuos. Una de las ventajas de la varianza es que nos permite observar cómo varía la muestra o la población, algo fundamental en un análisis o estudio. El cálculo de la misma nos brinda o reduce la posibilidad de encontrarse con un error. En cuanto cuando ustedes quieran hacer una inferencia, si ustedes calculan la varianza, van a tener la posibilidad de reducir el error que ustedes puedan tener a la hora de hacer alguna conclusión o a la hora de hacer inferencia estadística, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es la desventaja de la varianza? Que es que en su unidad de medida está elevada al cuadrado. Entonces, no, es como que carece de una interpretación lógica, por lo que se hace uso de otra medida, ¿sí? Y esa se conoce como desvío estándar. Estas fórmulas, creo que sí las tiene el profe, esas son las que están en el Power. Ustedes acá tienen la varianza. Acá para datos agrupados en intervalos, este X' llega a ser la marca de clase, menos el X rayita, que es el símbolo de la media, esa diferencia al cuadrado por F sub I. Recuerden que era F sub I, frecuencia absoluta. Todo eso sobre n menos 1. De esta manera yo calculo la varianza. Ahora, para datos agrupados sin intervalos es la misma fórmula, nada más que en lugar de usar la marca de clase, utilizo la frecuencia absoluta directamente, ¿sí? Y lo mismo para datos no agrupados. Pero como la desventaja de esta medida es que está elevada al cuadrado, su resultado va a ser un resultado elevado al cuadrado y carece de interpretación, o no es como, no se usa esa interpretación, ¿sí? Entonces, como la varianza tiene ese problema, yo tengo que usar otra medida, que viene a ser el desvío estándar. Ustedes no pueden calcular desvío estándar sin antes calcular la varianza, se complementan, ¿sí? ¿Qué hace el desvío estándar? La desviación estándar o desviación típica es una medida de dispersión para variables de razón o de intervalos. Esto quiere decir que sí o sí es para variables cuantitativas, ¿sí?
Su valor expresa la media de distancias que tienen los datos respecto a su media. Acuérdense que siempre estamos hablando de la dispersión de datos respecto a la media, ¿sí? Ahora, expresada en las mismas unidades. ¿Qué tiene de bueno el desvío estándar? Que ustedes su resultado lo van a interpretar en la misma unidad de medida en la que está su variable. Si está en kilos, si está en pesos, si está en metros, en esa misma unidad de medida se va a interpretar, ¿sí? Una de sus desventajas, nuevamente, es que tiene sensibilidad a la presencia de valores atípicos. Y esta fórmula de la desviación estándar es la más sencilla de todas, porque lo único que tienen que hacer ustedes es sacar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, como la varianza tiene el problema de la potencia y que no me permite hacer una interpretación, ustedes calculan el desvío estándar. Y ese desvío estándar se calcula sacando la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, es ahí donde ustedes recién pueden hacer la interpretación, ¿sí? En cualquiera sea el caso, sean datos simples, agrupados, con o sin intervalos, ustedes tienen que sacar la raíz cuadrada de esa varianza que ustedes tienen. Y es ahí donde recién ustedes van a poder hacer la interpretación de la dispersión de sus datos respecto a la media. Otra de las medidas es el coeficiente de variación de Pearson. Este coeficiente de variación... Un minutito, profesora, ¿la puedo interrumpir? Sí, sí, sí. Vuelva a la pantalla anterior que le quiero preguntar algo ahí. Acá, donde dice la varianza al cuadrado, igual, y da la fórmula. Cuando nosotros sacamos esta fórmula, nos va a salir un número que hay que reducirlo sí o sí a la raíz cuadrada, entonces. ¿O claro. no? Sí, siempre, siempre. Ustedes van a calcular la varianza, ¿sí? Con cualquiera de estas fórmulas según el tipo de datos que ustedes tengan. Sacan la varianza. No, creo pero que no como me hice ustedes no entender. pueden hacer... A ver, ¿cómo? No me hice entender. O sea, al sacar la fórmula esta, nosotros vamos a obtener la varianza al cuadrado. ¿Me estás Porque eso es lo diciendo que de esta o de esta fórmula? es que yo no le puedo señalar. Yo le señalo, pero usted no ve lo que estoy Claro, señalando. a ver, yo A lo la que les fórmula. digo es que ustedes van a calcular primero la varianza, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir en el parcial o en el práctico va a ser que ustedes interpreten desvío estándar. Pero ustedes no pueden calcular desvío estándar sin antes calcular una varianza. Es como que se complementan. El primer paso es Sí, calcular la varianza, ¿sí? sí. Y el A segundo es lo el que yo desvío voy estándar. es que la fórmula de varianza que usted nos da dice varianza al cuadrado igual a la fórmula. O sea, para el Claro, costado. ese No, no, cuadrado es la varianza. acá, ahí, a eso me refiero. Sí, Entonces, nosotros estamos sacando, por ejemplo, por darle un número, sale un 9. El sí, 9 sabemos que es el cuadrado de 3. exactamente. Ese O sea 9, que ya ahí estaría dicho cuál es la raíz cuadrada o no. Ya estaríamos ya al solo hecho de derivarlo al 3, ya estaríamos sacando la desviación estándar. claro, pero siempre hagan los cálculos auxiliares, ¿no? Porque No, pues, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. claro, Perfecto. claro. Entonces acá lo que ustedes hacen es sacar la raíz. La raíz de ese 9 y ese sería el desvío estándar. Bien, ya me quedó claro. Gracias. Bien, igual ahora hacemos un ejercicio práctico. Luego está el coeficiente de variación. Este coeficiente se utiliza para comparar la dispersión o variación, pero de dos conjuntos de datos, ¿sí? Ustedes consideren por ejemplo, que quieren hacer una investigación y tienen dos tipos de muestras, pero quieren saber cuál de esas muestras tiene una menor variación, una menor dispersión de datos. Entonces ustedes utilizan el coeficiente de variación para poder observar cuál de esas muestras tiene la menor dispersión y con lo cual ustedes van a poder comprobar qué media es la más representativa, ¿sí? Entonces, nos permite observar cuál de las dos variables presenta una mayor variación. Debido a que la desviación estándar presenta dificultades para realizar un análisis de los datos dispersos de una muestra o población con diferentes enfoques en una situación determinada. Es decir, el desvío me permite sacar la desviación de una muestra o de un conjunto de datos, ¿sí? Pero si ustedes tienen dos conjuntos de datos o dos muestras, ahí ya no les sirve mucho el desvío estándar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Utilizan el coeficiente de variación. ¿Pero qué es el coeficiente de variación? Su fórmula es desviación estándar sobre la media.
obviamente, de cada uno de los conjuntos de datos, ¿sí? Consideren que tienen el conjunto A y el conjunto B. Entonces, utilizan la desviación y media del conjunto A contra la desviación y la media del conjunto B, ¿sí? Lo que ustedes van a buscar con el coeficiente de variación es analizar cuál de esas dos o esos dos conjuntos de datos tiene una menor dispersión, con lo cual ustedes pueden saber que es esa la muestra que ustedes pueden utilizar para hacer su inferencia estadística, por ejemplo, ¿sí? Y acá hay una pequeña fórmula que ustedes pueden hacer coeficiente de variación de la población o de la media, ¿sí? Nada más que lo único que va a diferenciarse acá es, por ejemplo, este mu y este x. Este mu, en realidad que es la media poblacional, y este x rayita es la media muestral, ¿sí? Pero se utiliza tanto para la muestra como para la población. Después hay otras medidas, por ejemplo, el coeficiente de correlación, que quiere analizar cuál es la relación o qué tan alta es la relación entre dos variables, por ejemplo, que eso también se utiliza ya para la inferencia estadística, para hacer algún tipo de modelo que ustedes quieran plantear, pero ustedes solamente van a ver estos, ¿sí? Rango, varianza, desvío y coeficiente de variación, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Me gustaría que lo lleve al práctico porque ahí va a ser más claro, porque si no, como mucha información medio abstracta. Bien, pero Pero la vemos teoría el igual la práctico. tienen que leer, ¿no? Vemos la práctica, pero yo por ahí cuando voy a la parte de corregir los prácticos, es como que todavía veo que hay muchos errores en cuanto a la parte teórica, ¿sí? Practiquen todo lo que tiene que ver con práctica, pero no se olviden siempre de leer algo teórico. Si ustedes no tienen claro un concepto, después se van a confundir en cuanto a ir a la práctica, ¿sí? Yo todavía sigo encontrando errores, por ejemplo, en identificar una variable. Estamos con variables cuantitativas y ustedes me ponen variable cualitativa o me ponen nominal, cuando es la escala de mediciones, por ejemplo, de intervalos o de razón, todavía hay muchos errores en esa parte, ¿sí? Y a muchos también les puse que hay errores en cuanto al tipo de muestreo, que ahí vi también que se están confundiendo bastante, así que no dejen de leer la teoría. Bueno, vamos con el ejercicio 1. Acá tenemos datos agrupados sin intervalos. Tenemos cantidad de perros por familia, ¿sí? Tenemos la cantidad de perros que van de 0 a 6, la frecuencia absoluta, la muestra, y acá tenemos lo que ya sabíamos calcular. Frecuencia relativa, la relativa porcentual, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa acumulada, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Esto es lo que ya veníamos calculando. Entonces calculamos la media, como les decíamos la vez pasada, que era SN, perdón. Claro, acá estamos. La media, como es un datos agrupados sin intervalos, teníamos que hacer el cálculo. ¿Se acuerdan que era este X sub I por la frecuencia absoluta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es 0 por 2. Bueno, esta es la fórmula que veníamos usando para la media, ¿sí? Una vez que yo hago toda la multiplicación, llego a la sumatoria, que es 157. Entonces puedo calcular la media, que era 157 sobre 42. 42 es mi n. Tengo una media de 4. Calculo la mediana. Utilizo la frecuencia absoluta a la acumulada. El valor máximo lo divido por 2, que me da un valor de 21. Y acá recuerdan que decíamos, me voy a la frecuencia acumulada a observar el valor inmediatamente superior a la mitad de las observaciones, ¿sí? ¿Cuál es el valor inmediatamente superior a 21? Sería 23. O también se pueden ir a revisar la frecuencia relativa porcentual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese 4 es la mediana. El 50% de las familias cuentan con 4 perros o más y el otro 50% con 4 perros o menos, ¿sí? Luego vamos a la moda, que lo que teníamos que hacer es ir a la frecuencia absoluta y revisar el valor que es más alto o que se repite con mayor frecuencia, que en este caso es el 10, y me está diciendo que el 6 sería la moda. Hay una mayor cantidad de familias que cuentan con 6 perros, ¿sí? Eso es lo que ya vimos en la clase pasada. Ahora vamos al tema del rango. Sería el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cuál es el máximo?
6 menos el 0. Y de acá yo sé que del total de familias la variación máxima es de 6 perros, ¿sí? Y luego tengo la varianza. Y esta es la fórmula para la varianza. A ver. Mejor la copio acá. Esta es la fórmula. Teníamos el x sub i menos la media al cuadrado por la frecuencia sobre n menos 1, ¿verdad? Entonces, primero hagamos la resta, la diferencia. X sub i menos la media. La media es de 4, es fija para todos, ¿sí? Una vez que yo hago ese cálculo, recién voy a pasar al cuadrado. Es decir, esta columna i es lo que estoy haciendo acá, pero la estoy elevando al cuadrado, ¿sí? Es la potencia. Una vez que llego a ese cálculo, fíjese que se multiplica por la frecuencia absoluta. Y una vez que yo hago ese cálculo, recién me voy a hacer la sumatoria. Es decir, sumo todos estos cálculos. Que llego a 825. Eso sobre n menos 1. ¿Y de cuánto era n? 42. Menos 1, 41. Entonces, una vez que yo ya tengo el numerador, recién puedo pasar al denominador, que sería 825 menos el 41, que me da una varianza de 20. Pero como decíamos que no podíamos interpretar ese resultado, entonces ahí me voy al desvío estándar, que era la raíz de la varianza, ¿sí? Que me da un resultado de 6. ¿Va hasta ahí? ¿Profe? Sí. Sí. Ahí, en la primera diferencia, cuando hacemos la sumatoria, a ver, ahí, es menos 2. Y después, elevado al cuadrado, ¿no? Sería 4, porque es un número par y te tendría que dar un número 4. Obviamente positivo porque desaparece el signo menos. Claro. Pero ahí veo un 3. Sí, a ver, para capaz que esto me lo está... Claro, porque no es 2 redondo, es menos 1,738. Ah, está. Claro, acá lo estoy como, le estoy quitando los decimales, pero en realidad esos Sí, serían los números. Ah, bien. Claro, si fuera 2, es verdad, va a un 4 número positivo. Pero bueno, esta es la parte más sencilla porque no están agrupados en intervalos, ¿sí? Entonces, una vez que yo calculo... Profesora, Sí, el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, de la sí, varianza al cuadrado, digamos. ¿Y no claro. sería, y es 6? ¿Cómo? ¿Es 6, como usted Sí. dice? 6 por 6 sería 36. No sería 20. A ver, la varianza te da 20, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la De raíz esa cuadrada de 20? varianza, bueno, que en realidad tengo yo un 20, pero en realidad, fíjate que va 20,128. Uh-huh. Ahora, la varianza de eso te tiene que dar el resultado. Acá lo está tomando el Excel, ¿sí? Capaz puede ser que el Excel esté tomando mal, pero en realidad es 20,1218. A ver, voy a usar la calculadora financiera. 4, 48, 64 me da a mí. Sí. Bueno, no sé por qué el Excel toma eso. Esta es la fórmula el resultado que está tomando. Pero sí, te da 4,48. A ver, no sé por qué siempre hace esto. Mejor ahí recién. Claro, es como que lo toma como si fuese un absoluto, no sé por qué. Bueno, pero lo importante es que la varianza no se interpreta, entonces yo a ese resultado de la varianza recién le saco la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Yo ¿Hay alguna preferiría que duda? lo vuelva a explicar, profesora. ¿Cómo? Yo preferiría que lo vuelva a explicar porque para mí fue muy rápido. ¿Qué parte? Toda la parte de acá de la varianza. ¿Cómo la sacó?
No, pero es siguiendo la fórmula, ¿sí? Ustedes, es esto, lo único que hice fue, mira, el paso a paso de lo que está en la fórmula. Lo único complicado es esto, el numerador. Fíjate que abajo es n menos 1, es decir, 42 menos 1, que es n es tu muestra, acordate. Entonces, ese n menos 1, vos sabés que en el denominador es 41. La única parte complicada es el numerador. Entonces, yo acá les hice el paso a paso, ¿sí? Primero, todo lo que está dentro, que es el x sub i menos el x, que este x rayita, que es la media, que ya calcularon. Entonces, todo ese cálculo está acá. Ahora, fíjate que eso está elevado al cuadrado. Entonces, a cada uno de estos resultados los elevo al cuadrado acá. ¿Sí? Ahora, eso, que es el x sub i menos la media al cuadrado, fíjate que se multiplica por el f sub i, que es la frecuencia absoluta, que es esto. Ahora, una vez que vos haces todo eso, fíjate que acá hay una sumatoria. Es decir, sumar todo esto que vos hiciste que te da 825. Eso es tu numerador. Entonces, vos para sacar tu varianza tendrías que hacer tu numerador sobre el denominador, que sería 825 sobre el 41, que te da esto, 20,128, que es tu varianza. ¿Sí? Pero acá está desagregado paso por paso lo que está acá en la fórmula. Y este 4,48 es la raíz cuadrada de ese 20,128. ¿Sí? Y yo entiendo cómo desagrega y cómo resuelve desde x sub i menos x a la, no sé qué es, una negativa, un guión, lo que tiene ahí al cuadrado por la frecuencia absoluta, perfecto, hasta ahí. Lo que no entiendo es lo anterior. ¿Cuál? Creo que la media es, ¿no? Lo que Sí. está acá. Y que yo no le puedo señalar desde acá. Pero la media ya lo calculamos la vez pasada. La media es la misma fórmula. Esta, Por acá eso, pero la la media va H. multiplicando todo lo que usted hizo acá. ¿Cómo? La media que va multiplicando todo el paréntesis por la frecuencia absoluta. No. Por eso les digo que es importante que ustedes se ¿Qué hace la familiaricen con media los acá con símbolos. respecto a los demás? No, por eso les digo que es importante que ustedes se familiaricen con esto. Este X rayita es la media, ¿sí? Sí. Entonces, fíjate la fórmula. Dice X sub i menos X rayita, menos la media. O sea No, que, eso la tengo clara. Yo lo que quiero es saber lo anterior, la letra griega que está acá. Adelante. Adelante del paréntesis. claro, ¿cuál? Esto. Sí, sí, Eso es exactamente. sumatoria. Ajá. O sea, eso me indica que yo tengo que sumar todo después. Exactamente. Pero no está identificado con ningún valor. No, 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 esto es lo que yo siempre les digo. Esta letrita de acá es una sumatoria. Te indica que tenés que sumar todo el resultado de todo lo que vos hiciste acá, que lo hago recién en la columna acá, porque una vez que hice todo el otro procedimiento, recién sumo todo esto. ¿Y qué Por es lo eso que ahí, sumamos? Porque acá tenemos el resultado del paréntesis perfecto. Al cuadrado lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. ¿Y a qué se suma? todo esto, mira. Fíjate que vos este 6 lo estás haciendo para la primer fila. Este 0 lo estás haciendo para Ah, esta bien, segunda. bien, 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 bien. Ya Entonces, todo esto entendí. es lo que vos Ahora estás sumando. sí entendí. O sea, todo lo que ustedes agregó es por fila. Y esta letra significa que tengo que sumar todos los resultados. ¿Es eso? Exactamente. Ah, bueno. Gracias. Sí. Entonces, esto te indica que vos tenés tu numerador. Entonces, 825 es tu resultado final una vez que hiciste todo el cálculo y sumaste todos los resultados. Y eso dividido a 41, que te daba el 20,128, que es la varianza. Entonces, como yo no la puedo interpretar, me voy al desvío estándar, que era la raíz cuadrada de ese 20,128. ¿Hasta ahí estamos? Yo sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda?
No, profe. Bien. Ahora lo vamos a ver con los intervalos, ¿sí? Acá ya hicimos todo el procedimiento, supongamos que ya hicimos la fórmula de Stark, ya tenemos el cálculo número de clases, ya tenemos 5 intervalos, tenemos intervalos abiertos y tenemos todo el cálculo que ya veníamos haciendo. Frecuencia absoluta, relativa, porcentual, acumulada, ¿sí? Entonces comencemos a calcular lo principal, la media. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la media? Cuando teníamos datos por intervalos, lo que teníamos que hacer era lo siguiente. Acá sí usábamos lo que era la marca de clases, que era la suma del límite superior más límite inferior sobre 2, ¿sí? Esto ya está calculado que es mi marca de clase. Entonces acá en la columna J ustedes tienen la marca de clases por la frecuencia absoluta. Está hecho nuevamente para cada uno de los valores, ¿sí? Acá esta letra griega me indica la sumatoria, que lo hago acá al final. Uy, ¿qué pasó? Porque se me fueron los datos. Disculpe, profe, límite inferior dividido límite superior o límite inferior más límite superior. Límite inferior más límite superior sobre 2. Esa es la marca de clase. Luego, una vez que yo tengo la sumatoria, sé que es 5.830, lo que tengo que hacer, acuérdense que era dividirlo sobre el n, que es 43. Entonces yo tengo en promedio 136. Acuérdense que puede decirse media o promedio, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, acá el tema es, se realiza un control para analizar la velocidad en la que se traslada un vehículo, ¿sí? Entonces, en promedio, la velocidad a la que van los vehículos es de 136 kilómetros, ¿sí? Ahora, tenemos que calcular la mediana. ¿Se acuerdan de la fórmula de la mediana? Estas fórmulas las estoy sacando del libro, ¿sí? A ver, ahora les digo la página. A partir de la página 39 de Pérez Tejeda, ¿sí? Bueno, ¿qué me dice la mediana? Necesito para eso el límite inferior, el n sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia mediana por la amplitud, ¿sí? Esa es la fórmula. Entonces voy primero a calcular el límite inferior o a identificar dónde está el intervalo mediano. Acuérdense que voy a la frecuencia absoluta acumulada, elijo el valor máximo, que en este caso es 43, y se divide ese valor sobre 2, ¿sí? Que me da 22. Una vez que tengo este resultado, ustedes tienen que ir inmediatamente a buscar el valor máximo, digo, el valor superior o el siguiente a ese que ustedes acaban de encontrar en la frecuencia absoluta, acumulada, que en este caso es 25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta fila está mi intervalo mediano, que sería 120, 140. Entonces, el límite inferior sería 120, ¿sí? Ya tengo la primera parte. Ahora me dice n sobre 2. El n sabíamos que es la muestra. 43 sobre 2 me da 21,5. Luego me dice que yo tengo que buscar el f acumulado. ¿Qué significa? Sería la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior al intervalo mediano. En este caso es 10. Ustedes acá ese 25 es la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo mediano. La anterior, fíjense que es 10. Y luego tienen que buscar la frecuencia absoluta del intervalo mediano, que en este caso, si se fijan, es 15. Ahora, fijándose acá los intervalos, así analíticamente o así a simple vista, ¿cuál sería la amplitud? ¿100 sería? No. Fíjense, 20. 20, sí. Muchas veces cuando ya tienen ustedes esto no hace falta siquiera que calculen algo. Fíjense que va de 20 a 80 a 100, 100 a 120, 120 a 140. La amplitud es de 20, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo todo este desagregado, paso a hacer la fórmula, que ya la tengo acá calculada, ¿sí? Por ahí el Excel hace esto que me acaba de pasar hace rato, que toma mal un valor, si ustedes no ponen un paréntesis, les va a tomar algo raro. Entonces, lo importante sería que ustedes vayan paso a paso, es decir, primero hagan el numerador, luego el denominador,
Una vez que tengan esta fracción, multiplican por la amplitud, y una vez que tienen este resultado, recién le suman el límite inferior para no tener ningún problema, ¿sí? Pero entonces acá yo tengo una mediana de 135, que me dice que el 50% de los automóviles va a 135 kilómetros o más y el otro 50 a 135 kilómetros o menos. Luego vamos con la moda. Para esto, nuevamente acuérdense que bueno, esta también es la fórmula que está en el libro, ¿sí? Todas las fórmulas están en el libro. Nuevamente acá si se observan es L y R, que sería el límite inferior. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a la frecuencia absoluta y voy a observar el valor que más se repite o el valor más alto. Fíjense que es el 15. O también lo pueden identificar en la frecuencia relativa, que sería 0,35. Quiere decir que en esta fila se encuentra mi intervalo modal. Por lo tanto, el límite inferior va a ser 120, que sería esto. Ahora ustedes fíjense que en la fórmula del libro lo identifica así. No se preocupen que ahí el libro también les dice qué significa cada una de estas simbologías. En el numerador dice frecuencia absoluta posterior a la frecuencia del intervalo modal. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? Esta. La posterior quiere decir la siguiente. Sería 10. Eso quiere decir que va en el numerador, ¿sí? Ahora, en el denominador, fíjense que dice f sub a sería frecuencia absoluta anterior a la frecuencia del intervalo modal. Entonces, yo tengo acá mi frecuencia absoluta, la anterior es un 6. Ahora busco la amplitud. Nuevamente la amplitud es de 20. Y paso a la fórmula. Acá no sé qué pasó en el libro, que no les coloca, fíjense que está el cuadrito en blanco. En realidad acá en el denominador es un menos, y acá en sería el más, ¿sí? Es el límite más toda esta expresión. Entonces, una vez que ustedes identifican cada una de estas partes, pueden calcular nuevamente lo que va a ser la moda, ¿sí? Nuevamente acá les aconsejo que lo hagan paso a paso para que el Excel no les calcule mal. Sería 70. Que quiere decir que la velocidad más frecuente con la que se traslada un vehículo es de 70 kilómetros, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos todos estos cálculos que ya lo veníamos viendo, pasamos a la varianza. Acá está la fórmula. A ver, esto. Fíjense que está marca de clase, X', menos X rayita, que es la media, todo esto al cuadrado, por la frecuencia sobre n-1. Nuevamente acá está en cada una de las columnas el paso a paso. Primero yo tengo acá la marca de clase, me pide marca de clase menos la media. Su media es fija para todos los cálculos, ¿sí? 136. Una vez que hago la diferencia, elevo al cuadrado, que está en la L, columna L. Una vez que tengo ese resultado, se multiplica por la frecuencia absoluta, ¿sí? Que también está acá para cada uno de los valores. Para cada uno de los valores. Y luego, como me indica la sumatoria, sumo todos estos resultados, que lo tengo acá con negrita. Esto va a mi numerador, ¿sí? Y nuevamente se divide por n-1, que sería 42. Que ya lo tengo calculado acá. Que dice que es 578. Pero recuerden que ustedes no lo pueden interpretar, entonces a ese 578 le sacan la raíz cuadrada, ¿sí? Que sería el 24. ¿Y qué me está diciendo? La desviación de la velocidad de los vehículos con respecto a su media es de 24 kilómetros en promedio. Es decir, ustedes hagan de cuenta que tienen un cuadradito, un círculo, lo que sea. Y en el punto de ese círculo está el 136, que es la media. Ahora, de ese punto hay dispersión de datos, ¿sí? Es decir, de esos 136 kilómetros, que es la media, hay uno que va a 138, otro que va a 100, otro que va a 80. Bueno, hay una dispersión. ¿Y cuál es la dispersión o de cuánto es esa dispersión de la media? Es de 24 kilómetros. Eso me dice el desvío estándar, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, profe. ¿Alguien se quedó en algún punto? Disculpe, profe, usted saca el valor 578, ¿y por qué tenemos que sacarle la raíz? Porque como les decía acá, el problema de la varianza es que está elevado al cuadrado su resultado, ¿sí? Entonces, si vos quisieras interpretar ese resultado, no podrías, porque es como que te está elevando al cuadrado los kilómetros, ¿sí? Porque esta varianza tiene el cuadrado. Entonces, cuando no se puede interpretar la varianza, siempre tenemos que calcular el desvío estándar, ¿sí? Y lo que yo les decía, ustedes no pueden hacer un desvío estándar sin antes calcular la varianza. Estos dos se complementan, ¿sí? El desvío estándar viene a darte la interpretación que no puede darte la varianza. Entonces, esos 578 es tu varianza. La variación, la dispersión de tus datos respecto a la media, que es 136. Le sacás la raíz cuadrada a eso y entonces ahí recién podés interpretar y saber cuál es la dispersión de tus datos respecto de la media. Porque si no, es como que, fíjate que vos estarías duplicando realmente lo que sería la dispersión de tus datos. Ah, bien, 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 ahí la entiendo. Bueno, solamente es cuestión de que ustedes tengan bien en claro la fórmula, ¿sí? Vayan al libro o usen el Power del profe y vayan paso a paso siempre, ¿sí? Identifiquen qué es cada uno de estos símbolos y ustedes van a poder calcular fácilmente el desvío, la varianza o el rango. El rango es lo más sencillo, ¿sí? Hasta aquí. Profesora, ¿en ¿Sí? qué parte de la página están los Power? Que yo no los encuentro. El Yo Power, entré, no sé si el profe lo subió, pero en el libro, si te vas a libros de Pérez Tejeda, en la página 39, tenés medida, tenés central, y ahí comenzás con el tema de las fórmulas. no, sí, 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 lo que pasa es que yo quería saber dónde estaba el Power, porque como los ejercicios suyos no se pueden, no se suben, tampoco como para tener el ejemplo, buscaba el Power, pero no, lo busqué en bibliografía incluso y no está. Capaz que lo busco mal, no sé. Es que el Power no va a estar en bibliografía, tiene que estar en unidad 2, ahí debe estar el PowerPoint. Si te vas a la plataforma, entra a la parte de unidad 2 y ahí te va a salir el Power que debe haber subido el profe. Pero como recién los compañeros me dicen que a las 1 recién subió la clase grabada, capaz que todavía no la subió. Ah, sí, eso puede ser. Bien, ya me voy a fijar, gracias. Bien. ¿Hay alguna otra duda con esto? Profe, ¿podemos seguir haciendo los cálculos de manera manual o tenemos que Sí. hacerlo sí o sí en Excel? No, háganlo manual si les cuesta mucho el Excel, mejor manual. Pero sí, por favor, cuando pongan la fotito, que se vea claro, ¿sí? Porque por ahí algunos compañeros me mandaron y no se veía nada prácticamente la foto. Pero sí, yo les dije que si no pueden usar el Excel, que lo hagan a mano. Ah, profe, porque yo hice los cálculos todo en una hoja. Cuando le envié el trabajo práctico, bueno, usted me pedía los cálculos auxiliares y yo los pasé así como si fue en el PDF, pero no le mandé foto. Sí, hay muchos que me pusieron el resultado nada más, pero coloquen el cálculo auxiliar. Supongo que van a rendir ahora nuevamente por el aula y no les va a pedir, pero si llegado al caso, a ustedes les toca rendir un examen final presencial o algo, y les preguntan, no sé, calcúleme la media de esto o la mediana, lo que sea, ustedes ponen el resultado y no vale, ¿sí? Ustedes tienen que mostrar el procedimiento para ver cómo ustedes llegan al resultado. Así que ustedes lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en Excel, pero siempre pongan el cálculo auxiliar, si no el punto no vale, ¿sí? Sí, profe, el tema es que, por ejemplo, para mí el Excel es mágico porque uno pone la fórmula y ya salen todo. Y a mí la verdad, le soy sincera, me cuesta trabajar el Excel y yo lo hago todo manual y después, bueno, hago un insertar tabla y voy llenando los datos y voy así armando el PDF. Yo lo hago en forma manual y la verdad que me lleva mucho tiempo porque si bien ustedes nos explican, nos dan la teoría y la práctica,
pero a la hora de que nosotros practiquemos, solamente practicamos con un solo ejercicio, que es el trabajo práctico y el cual tenemos que aprobar. Entonces, yo creo que para tener esa agilidad de rapidez o para que nos salga por ahí mejor el trabajo, practicar o que nos den trabajo, no sé, quizás los compañeros me apoyen o no, pero realizar un trabajo que no sea, un ejercicio que no sea el trabajo práctico, porque si no también está esa presión de que uno, obviamente a veces, esto es como la matemática, ¿no? Papel y lápiz, y uno tiene que practicar y practicar, pero hasta ahora creo que tenemos 3 prácticos y eso solamente ha sido nuestra práctica. Yo la verdad nunca he tenido estadística, nunca he usado el Excel y me cuesta un montón. Pero Mira, bueno, yo ahí soy de la idea de que no se deben dar trabajos prácticos o se debe dar lo justo, ¿sí? Para mí lo correcto hubiera sido que yo les dé una guía de trabajos prácticos, que ustedes lo practiquen y al finalizar cada unidad o cada punto en particular, tomarles un trabajo práctico integral, ¿sí? Pero de esta manera es la que se venía desarrollando la cátedra, así que claro, esa ya estaba implementada, así que yo no la puedo cambiar. Para mí lo claro, correcto claro. sería eso. Yo, si por mí fuera, les doy una cartilla o varias hojas en PDF y ustedes practican. Eso también depende de cada uno, ¿no? Centrarse, Claro. practicar y hacer. Y yo después les tomo un trabajo práctico evaluador integral de varios temas en uno solo, ¿sí? Para mí también sería más sencillo porque corregir 80 prácticos toda la semana y también lleva su tiempo, ¿sí? Sí, Pero bueno, es como ya está dada de esta manera sí, la porque por lo materia. menos para mí la única práctica es o sea, si bien veo su clase y las clases del profe las veo 2, 3 veces, trato de hacerme tiempo y de verla varias veces porque me cuesta, no soy mucho de los números y más de las fórmulas, entonces las clases del profe las trato de ver por lo menos mínimo 2 veces las veo. Entonces me lleva tiempo hacer los trabajos prácticos y por ahí también me equivoco. Ahora en el tercero me han mandado a corregir, a poner los cálculos, que yo lo tengo todo, ¿no? Pero es el tiempo que no es, tiempo que no tengo. O Sí, sea, me yo lleva tiempo entiendo, hacer un yo ejercicio. precisamente pensaba esto, ¿no? De darles una guía de trabajos prácticos que ustedes practiquen y yo al final tomarles un práctico evaluador, que para mí era lo más correcto porque yo entiendo que tenemos grupos etarios distintos, hay gente que trabaja, gente que tiene que cuidar a alguien o lo que sea, y que se dificulta cumplir con un trabajo práctico. Pero como te digo, lamentablemente esto ya está Sí, dado sí, así en la materia y yo no lo puedo cambiar. Si por claro. mí fuera, yo les doy una guía a ustedes y cada 2, 3 semanas tomo un práctico evaluador y también es más completo y para mí ahí ya donde puedo saber si realmente han practicado, si no lo han hecho, pero bueno, es lo que se dio. También el tema es que comenzó un poco tarde el cuatrimestre, así que también por eso hay menos tiempo de ver los puntos prácticos. El cuatrimestre pasado, preguntarle a los compañeros que están recursando, han tenido que cursar todo en un mes, ¿sí? Claro. Y fíjate, es como ir directamente. Yo me guío con las clases del profe yo sí le entiendo al profe, entonces trato de hacer con él. Y bueno, eso lo que le están pidiendo los demás compañeros, que si puede dejar el Excel ustedes subido al aula, así también nos ayuda, nos sirve. Sí, me falta en la anterior que no le subí, es verdad. Pero como les digo, yo le voy a preguntar al profe recién si la semana del 20 van a tener clases o no, ¿no? Que el 29 es el parcial. Entonces nos queda la clase teórica del martes 16 y el 23 de noviembre. Lo que no sé es si ese 23 les va a dar clases o no, porque si no les da clases, esa semana podemos aprovechar para hacer clase de consulta. Si esa semana no hay clase teórica, podemos tomar aunque sea 2 días, no sé, cualquiera, para dar una clase de consulta para el parcial, ¿sí? Pero si el profe da clase teórica el 23, y bueno, vamos a estar un poco juzgados con el tiempo y vamos a tener que ver si ustedes quieren una clase de consulta, ver qué día podría ser, ¿sí? Eso todavía yo no sé, no le pregunté al profe, tendría que consultarle para saber hasta cuándo tienen la clase teórica, ¿sí? Y también para ver el tema de los trabajos prácticos. Profe, disculpe, con Sí. Bueno, respecto a los trabajos prácticos, el trabajo práctico número 3 yo lo mandé en Word y usted me puso que debía presentarlo en PDF.
Ahora Sí, tengo que reenviarlo de nuevo en PDF. no. Les puse a varios eso, pero no sé qué, no era motivo para que vuelvan a reenviar. No, yo les explicaba a varios compañeros, o a los que mandaron en PDF, lo deben haber visto, que es mejor porque yo al lado de cada punto les puedo poner una corrección o un punto, o fíjate que este no es el correcto, pone tal cosa. En cambio, si ustedes ponen en un Word, yo tengo que descargar el Word, sí puedo hacer comentarios, pero el aula no me deja volver a subir el Word. Entonces solamente les tengo que escribir ahí en la retroalimentación tal punto es el error. ¿Sí? Entonces es más fácil en PDF porque yo al lado de cada punto les puedo poner un comentario que les sirve a ustedes cuando vayan a descargar el PDF, que está el comentario ahí directamente. ¿Sí? Por eso les pedía en PDF. Ahora les explico cómo se guarda en PDF y no hace falta descargarse ninguna aplicación para pasar un trabajo a PDF. ¿Sí? Terminemos con esto y ya les explico. O incluso, Profe, sí. sí, y ahora el práctico, ¿para cuándo sería? Y como me decían los compañeros que recién el profe hoy subió la clase, no les voy a poder pedir, no sé, el viernes o el sábado, porque sería muy poco el tiempo. Y vemos para el domingo, porque también hay que considerar que falta todavía ver un tema más antes del parcial, entonces así no se chocan con los tiempos, ¿sí? O para darles tiempo a ustedes de que se puedan quedar tranquilos y estudiar. Así que, no sé, debemos de dar 2 ejercicios prácticos o algo que no sea tan complejo para que lo puedan terminar y ustedes se dediquen a estudiar, ¿sí? Bueno, Bien, profe. Por ahí va que varios de los compañeros también deben estar en la misma situación. Nosotros, muchos, el domingo nos va a tocar trabajar todo el día, porque es estamos verdad, tienes afectados a razón. los comicios. Y la semana que viene tenemos finales. Entonces, Qué por tema, ahí, ¿no? por eso le decía, digamos, estamos como Es muy que, a ver, hoy es apretados. miércoles. Si yo les pongo para el sábado, tendrían jueves, viernes y sábado, 3 días. ¿No les parece poco? No sé, ustedes, Sí, Muy poco, porque el viernes sí, tenemos Sí, profe, un no es poco, parcial, profe. la es verdad muy que no poco. llegaríamos con ese tiempo, profe. y para el lunes, porque también piensan de que el profe va a seguir dando un tema más la próxima semana y yo voy a tener que pedir práctico para eso, ¿sí? Y van a tener menos tiempo para estudiar. El lunes, Profe, y es Lunes, más, por ahí, no sé, el lunes tenemos el lunes ya tenemos sí. eh, A ver, finales para presentar. De última, no sé si en un próximo práctico nos puede tomar los 2 temas, una sí, cosa así, justamente eso digamos. estaba pensando. sí, El tema profe. es que yo les tengo que tomar a ustedes un trabajo toda la semana, pero arreglemos entre nosotros. Considerando de que ustedes tienen que rendir, entonces yo les tomo directamente el práctico. Cuando el profe dé el próximo tema, ahí les tomo el práctico completo de esto y del tema que venga la próxima semana, ¿sí? Pero por favor, que sea completo la entrega del trabajo práctico, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Estaba Bien, Sí, pensando gracias, que quizás profe. nos podría compartir estos 2 ejercicios que hicimos hoy, como para que los podamos rehacer para ir viendo el procedimiento. No sé si lo puede sí, compartir por Drive o dejarlo en el aula. sí, ya les voy a subir. De verdad que les pido disculpas, no les subí la semana pasada el otro Excel, pero bueno, les subo lo anterior, y les dije que les iba a subir un libro por las dudas, capaz que les sirva. Pero entonces, a ver, el próximo miércoles seguramente vamos a ver el nuevo tema que va a dar el profe, ¿sí? Entonces recién para esa semana armo el nuevo práctico con este tema y con lo que se dé la semana que viene. Así tienen tiempo de rendir para los finales. Profesora, yo el Sí, próximo miércoles, o sea, justo en el horario de clase suya, voy a estar rindiendo. ¿Cómo hacemos con la asistencia? La pierdo. no, a ver. La Y semana hagamos que como, viene todos tenemos sí, en un día o en otro tenemos examen. A mí me sí lo toca justo el entiendo, sí lo miércoles. entiendo. En realidad no deberíamos tener clases esa semana para que ustedes rindan. Se supone que es así, debería ser. Pero no sé la verdad cómo se está manejando la escuela con el tema de los calendarios, y seguramente el profe va a dar la clase teórica el martes, pero de última, hagamos como hicimos la vez pasada, en un Excel me ponen todos los que rindieron, pero para que seamos un poco más estrictos, ponerle si el profe me pregunta o más, yo tenga que presentar un listado, porfa, preséntenme como un certificado del docente que les diga que ustedes rindieron ese día y no hace falta que vengan ese día a la clase, ¿sí? Para justificar esa falta.
porque la vez pasada también tengo varios alumnos que dijeron que rendían, me mandaron un Excel, pero y no sé, capaz que no todos han rendido, no sé, eso sí, por las dudas, pero si tienen que rendir ese día no pueden entrar a clase, no se preocupen, rindan tranquilos. Y ¿Dan bueno, mándenme certificado ese por Excel. eso? ¿Cómo? ¿Se da certificado así, no estando presencial, se dan certificados? Sí, sí, yo, por ejemplo, cuando tengo que faltar al trabajo porque rindo la maestría, te tienen que dar un certificado o mínimo, una constancia mínima de que rindieron. Pero bueno, igual ya lo arreglamos la próxima semana, no se preocupen, rindan tranquilos. Profe, Ah, ¿no puede profe, ser el porque yo no comprobante sabía de que la fecha? le Perdón. habían mandado un Excel los chicos. Yo también rendí el miércoles, o no sé si fue 20, 21, 20, y una materia y no pude estar en su clase, pero yo le mandé un mail a usted, profe, avisándole. Sí, recuerdo, pero hay un compañero que yo les dije, porque varios faltaron ese día, y me dijeron, no, que estamos rindiendo, entonces yo les dije, armen un Excel y me lo comparten, donde me diga quiénes rindieron. No, no, no me enteré y nadie, o sea, no escuché, no vi, no leí nada y estoy en los grupos donde se pasa la información, pero yo a usted sí le envié un mail. Sí, creo que sí te dije que no había problema. El compañero publicó un drive. Sí. Pero No, puede no, la ser el verdad que no, no me comprobante de la enteré. mesa que rendimos, ¿Cómo? y puede ser un comprobante de la mesa que rendimos, Sí, porque, también. Cualquier porque ahí comprobante de que sale la ustedes nota rindieron, y todo, y perfecto, listo. No hace falta otra cosa, listo, no hace falta entonces que pidan ninguna constancia. Mientras comprueben que Yo ustedes rindieron ese completé, día, está perfecto. profe, yo completé el drive que pasó el compañero, pero la verdad que desconozco si es que cuando lo subió, por ejemplo, está mi nombre. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar eso? Le A ver, mandamos por mail el comprobante de que rendimos ese día. eh, no sé la verdad que no me acuerdo en qué parte está ese drive, ese archivo, lo voy a buscar, lo voy a subir al aula y ustedes ahí me completan, ¿sí? Quienes hayan rendido. Pero como dice la compañera, cualquier comprobante, cuando ustedes se inscriben a la mesa, les da un comprobante, cualquiera Sí, de que ustedes rindieron y se justifica la falta, ¿sí? bien, profe, gracias. Bueno, veamos el último punto. El coeficiente de variación. Yo les decía que nos servía para comparar dos conjuntos de datos en los cuales ustedes pueden analizar cuál de ellos tiene una menor dispersión de datos, ¿sí? Acá tenemos ingresos promedio de por mes de los trabajadores, tenemos el trabajador A, tenemos 5 tipos de ingresos por mes, y el trabajador B, también 5 tipos de ingresos. Ustedes, si se fijan la fórmula, era desviación estándar sobre la media, o sea que tienen o deben tener estas dos informaciones, ¿sí? Calculo la media. Acá fíjense que yo no hice ningún cálculo, porque son datos simples y se pueden hacer tranquilamente a mano, o si van al Excel ponen promedio y eso les va a dar la media, ¿sí? Que les da 34.000. Lo mismo para el trabajador B. Ahora, el desvío estándar, fíjense que para datos simples es esta fórmula. Pero el Excel también les da el desvío estándar con esta fórmula, ¿sí? Ustedes ponen desvío y fíjense que le dice desvent.m, que es el desvío muestral. El segundo que tiene el P es el poblacional, ¿sí? Seleccionan ese, seleccionan todos los rangos de datos y ahí les da lo que sería el desvío estándar, ¿sí? Esto porque son datos simples y puede hacerse de esa manera. Y si yo les llego a pedir esto en el práctico, yo ya les voy a dar la información de la media y el desvío, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo la media y tengo el desvío, paso a calcular el coeficiente, que era desvío sobre la media, que me da 0,45 y el mismo procedimiento le aplico al trabajador B. Ahora, otra de las ventajas que tiene el coeficiente es que yo lo puedo expresar en porcentajes, es decir, a este resultado yo lo puedo multiplicar por 100, ¿sí? Y lo mismo con este. Entonces, lo que yo tengo que ver es, una vez que yo tengo el coeficiente, yo tengo que identificar cuál de esos es más pequeño. Mientras más dispersión hay, ese coeficiente va a ser más grande.
Mientras más pequeño es el coeficiente, me está diciendo que la dispersión que hay en ese conjunto de datos es menor. Acá, si ustedes se fijan, los dos me da 45, pero yo lo podría identificar por los decimales. 45,80 me da el A y 45,96 me da el B. Entonces, me está diciendo que en el trabajador A hay una menor dispersión de datos, ¿sí? Es como que la variabilidad es menor respecto a la media. Entonces, la media será más representativa en esta distribución, ¿sí? Esto es súper sencillo. Ahora, nuevamente, esto ustedes lo tienen que hacer a mano, pero como ustedes lo vieron acá, el Excel les da la media al instante, les da el desvío al instante, y si ustedes usan otro software como el Stata, por ejemplo, ustedes con simplemente hacer un clic ya les va a dar toda esta información, ya les va a dar el desvío, ya les va a dar el coeficiente de variación, coeficiente de correlación, todo. Lo único que ustedes tienen que saber en ese caso es interpretar. Bueno, en este caso, como es clase de estadística, lo tienen que saber calcular. Pero ustedes tienen que saber que en la vida real, cuando tengan que trabajar con muestras muy grandes, poblaciones muy grandes, lo va a hacer directamente el software. No lo van a hacer ustedes a mano ni nada por el estilo, ¿sí? Pero esto es el coeficiente de variación y es muy sencillito, ¿sí? Y si yo les doy en el práctico, les voy a dar ya la información de la media y el desvío. ¿Sí? ¿Quedó claro este punto? Sí, perfecto. Sí, Bueno, es solamente esto de medidas de dispersión. Hay otras medidas, rango intercuartílico, tenemos el coeficiente de correlación, hay otros, ¿sí? Pero bueno, tengo entendido que esto van a ver en clases. Profe, Sí, esto, acá yo comparo dos valores, ¿no? Donde me indica, usted dijo que nos indica la dispersión de mi media, ¿así sería? ¿O la dispersión de... respecto a tu media. Todas las medidas de dispersión, lo que te están mostrando es la variabilidad o la dispersión de todo ese conjunto de datos, pero respecto a tu media. ¿Sí? Bien. Estos dos valores son Sí, 45,8 y 45,9, creo. Casi sí, iguales, ¿no? Pero pongámoslo que uno es 45 y el otro es, no sé, 49. sí, ¿Y hay algún valor que diga si a partir de este el coeficiente es muy alto? Digamos sí, que me indique que sí, digamos si es bueno o exactamente. malo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver en la vida real, estos valores no van a ser así como están acá, digamos. Puede ser que sea realmente muy alto o realmente muy bajo. Pero cuando es muy alto o es muy bajo, puede ser que sea sinónimo de que hay algún tipo de error en tu cálculo, ¿sí? Por lo general, si pasa del 50%, ya estamos diciendo que es un coeficiente bastante alto, que te está mostrando una mucha dispersión, ¿sí? Si es menor del 50%, por ahí es bueno. O sea, por ejemplo, si yo pongo el 50 como la medida de referencia, ambos son bajos, pero el que tiene menor dispersión va a ser el A, ¿sí? Hay otros coeficientes, por ejemplo, que es el coeficiente del R cuadrado, que sería el coeficiente de correlación, que eso te dicen, si pasa del 50 también es bueno o es malo, pero en la vida real cuando vas a datos grandes, te vas a dar cuenta que nunca va a llegar siquiera al 40%, ¿sí? Como mucho llega a un 30, llega a un 40, pero también esto va a depender del tipo de investigación que estés realizando. Si estás realizando una investigación, por ejemplo, con datos de series de tiempo que se llaman, o si estás haciendo una investigación que hay otro tipo de variable, estos datos van a ir modificándose mucho, ¿sí? Pero considerando siempre como un valor, digamos, que ustedes tienen que superar es el 50. Si pasa del 50 es un coeficiente muy alto. ¿Hay alguna otra duda? No, profe, ahí vamos arrancando. Bien. Bueno, si no hay más dudas, podemos ir terminando. Ah, por favor, la asistencia, ¿sí? Pónganme en todos ahora la asistencia.
Bueno, entonces no hay ninguna duda con esto ni con el punto anterior. Profe, una consulta. Sí. Quería saber si sus clases son obligatorias porque yo trabajo en este horario y no pude asistir a las clases anteriores. Sí, la regla era 80% de clase de asistencia, prácticas, y 80% de trabajos prácticos aprobados. Yo les dije a los compañeros del inicio que si les coincidía con los horarios de práctica, presenten un certificado de trabajo, ¿sí? Eso a mí me dijeron, bueno, se presenta un trabajo práctico, certificado de trabajo, y bueno, precisamente con esas personas, hasta ahora no me llegó ningún certificado, ¿no? De ningún compañero. Entonces yo les dije desde el primer día, ustedes tienen que justificar esa falta, porque a lo mejor se les va a tener que pedir algo extra al final para poder compensar la inasistencia de las clases. Pero por favor, compartan con los compañeros que era obligatorio que si no iban a venir a las clases prácticas por trabajo, tienen que presentar un certificado de trabajo. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Profe, Sí. pasa que yo trabajo de chofer de taxi, o sea, no soy empleada de nadie y no tengo a quien pedirle un certificado de trabajo. Ajá. Y yo trabajo de lunes a lunes en el mismo horario y por eso por lo general con los compañeros tenemos clase a la noche o a la mañana. Sí, yo el horario lo determiné porque ya las clases, los otros días tenían clases con otras materias y este día era el único que daba libre para la clase. Escribime el mail, ¿sí? Y ahí vemos cómo hacemos con el tema de la inasistencia. Pero no te olvides de Profe, escribirme. ¿va a poner clase de consulta? Sí, eso fue lo que dije al principio de la clase, que primero hay que ver si el profe va a dar clase teórica la semana del 20, del 22 al 26. Si él no da clase, esa semana podemos poner clase de consulta. Profe, ¿cuándo va a subir este Excel? Voy a ver de subirlo ahora o si no mañana. Bueno, entonces no hay más consultas, ¿no? No, profe. Profe, cualquier cosa le podemos escribir al mail, algo que vayamos viendo a medida que vamos leyendo, si nos surge alguna nueva duda, más el video de la clase del profe. Sí, me escriben. Bien. O como les dije la vez pasada, por ahí todos tienen la misma consulta, entonces yo supongo que ustedes se comunican o algo, o si tienen muchas dudas me pueden hacer una especie de, no sé, una hojita en un Word, me ponen todas las dudas que tienen y yo les voy respondiendo en un mail, pero en conjunto, así todos ven las consultas, ¿sí? Bien, profe, gracias. Listo, de nada. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, Gracias. profe, Hasta luego, profe. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego. profe.